Renato Álvarez. Feliz año, Freddy. Igualmente, Renato, espero que venga muy descansadito. Ha estado ausente todos estos días por vacaciones, entiendo. Así es. Qué bien. Casi el mes, casi el mes. De nuevo aquí con ustedes. Cuesta, ¿verdad, Tito Mejía? Sí. Cuesta después de un mes de vacaciones Así es. retornar. Estoy en la misma condición tuya. A marcha forzada. Hay que terapiarse y yo siempre, después de 2 semanas de vacaciones, pido otras 2 para terapiarme y poder regresar. Porque cuando me voy de vacaciones, ya uno no quiere regresar. Bueno, en Suiza pusieron en muchos lugares el lunes en la mañana para descansar del fin de semana, porque el fin de semana te moves para descansar y para viajar. ¿De veras? Entonces tienes que descansar el No lunes le en iba la a mañana. expresar. Mira, hay gente Sí. que regresa demasiado Antes, ¿verdad? Yo cansada. no sé ahora. Porque es tanta la dinámica que hace, sobre todo cuando las vacaciones son cortas. Entonces que viaja con la familia, van acá y si salen de viaje al exterior ni duermen porque están listos a primera hora para irse, ya tienen otro tours y todo. Cuando regresan vienen mucho más cansados de lo que se fueron. Así es. Y también más aniquilados económicamente. Tenso por todo. Bueno, yo mis primeras 2 semanas fueron realmente para descansar y las siguientes 2 semanas, las de enero, para hacerse un examen clínico total. Es decir, cuando uno cumple más de 60 años, que es el caso de Tito ya, Sí, claro. o de Yo también, Freddy, claro. ya es de hacerse un examen permanente. total, general. Y si ustedes más bien se miran muy bien, eso le dije a Tito, desde que lo miré, le digo, ha cambiado el look, partido en medio, pelo largo y todo. Sí. Todo bien, pero el partido en medio es lo que me preocupa. No, no es que lo use el Literal. partido en medio, sino que no me puede peinar porque Literal. es muy temprano. Porque a esta altura no le luciría. No, es que no me pude peinar, eso fue todo. Se hace naturalmente, yo siempre lo uso de otra manera. Feliz año a don Aristides Mejía, que tiene hoy un análisis para todos ustedes del tema que vamos a abordar y que nos lo presenta a continuación la periodista Luz Madrid, Lucecita Madrid. Adelante, Luz, buenos días. Buenos días, Renato, bienvenido nuevamente. Buenos días a nuestros panelistas y por supuesto a toda nuestra audiencia esta mañana. Gracias por sintonizar el foro más importante de Honduras frente a frente. En pantalla se coloca el tema del día, usted también puede debatir, recuérdelo. A una semana que se envíe la lista al Congreso Nacional de los candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo valora el trabajo realizado hasta el momento por la Junta Nominadora? Opine con nosotros, le recuerdo el número de WhatsApp 9773-6065 y ahora también puede dar la cara aquí en Frente a Frente. Solicite al WhatsApp 9950-8177 el link de Zoom para poderse conectar y recuerde, al escanear el código QR tendrá un acceso directo a todas las redes sociales @Frente a Frente HN. A una semana que se envíe la lista al Congreso Nacional de los candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo valora el trabajo realizado hasta el momento por la Junta Nominadora? Opine con nosotros. Renato. Gracias, Luz. Carlos Díaz es un funcionario, me va a permitir don Freddy Cerrato y don Aristide Mejía solo unos minutitos para que Carlos Díaz, digo funcionario de la Secretaría de Finanzas, ante la situación que vive esta institución por las tomas que hacen los trabajadores de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, tiene un mensaje esta mañana para toda la gente que está protagonizando estas tomas. Don Carlos Díaz, bienvenido, buenos días. Buenos días, licenciado Renato. Muchísimas gracias por este espacio, ¿verdad? Por permitirnos estos minutos para poder aclarar la situación que se está viviendo en las afueras de la Secretaría de Finanzas.
Como Secretaría de Finanzas y como Comisión Técnica Liquidadora hemos heredado una situación o hemos encontrado una situación que data desde el año 2019, cuando los empleados de la ahora extinta INSEP presentaron un reclamo por el pago de un IPC desde el año 2000. Este reclamo ya fue debidamente desestimado por la Secretaría de Infraestructura y Transporte, el cual es el ente competente para poder emitir cualquier resolución. La Secretaría de Finanzas y la Comisión Técnica Liquidadora no estamos facultados para emitir las resoluciones, ya que nosotros somos un ente únicamente de liquidación y de pago. Y como tal, siguiendo el proceso de liquidación, hemos a la fecha pagado alrededor de 785 millones a 2.482 empleados de los suprimidos de la ahora extinta INSEP. No vamos a realizar ningún pago que esté fuera o al margen de la ley. Todos estos pagos de prestaciones son en concepto del PCM 5 y PCM 11 que mandaron a suprimir la CIP y la INSEP, ¿verdad? La Comisión Técnica Liquidadora, como garante, no va a claudicar en cada uno de los esfuerzos hasta que terminemos de pagar todas las prestaciones. CEFIN y la Comisión Técnica Liquidadora no va a hacer pago de otros montos o deudas que no estén dentro del espacio de la ley, y en este caso el IPC ha sido un reclamo que definitivamente ha sido desestimado y notificado al apoderado de la parte reclamante. ¿Existe algún interlocutor para que ellos directamente conozcan la decisión tomada por CEFIN y se evite lo que estamos viendo hoy? Porque esto altera totalmente el trabajo que hace esta Secretaría de Estado, que es fundamental para el desenvolvimiento del gobierno. Secretaría de Finanzas y la Comisión Técnica Liquidadora emitimos un comunicado en fecha 14 de enero donde establecimos cada una de estas situaciones, y asimismo la Secretaría de Infraestructura y Transporte en fecha 11 de enero, emitió un comunicado en el cual informaba a la población en general que este reclamo había sido desestimado. Detener los trabajos que realizamos en CEFIN es detener el progreso del país, es detener todo y cada uno de las obras que realiza el país. Secretaría de Finanzas, como ente y como órgano financiero, ¿verdad? Garantiza el día a día del país. De tener una secretaría como Finanzas atenta contra la misma seguridad del país. En este preciso momento podemos decir que casi 100,000 empleados públicos van a tener un pago atrasado por las tomas que tienen 5 días por un reclamo que a la fecha ya fue desestimado. Este tipo de situaciones violentan lo que es la seguridad de cada uno de los empleados del ente estatal. Bueno, muchas gracias al señor Carlos Díaz, funcionario de la Secretaría de Finanzas, aclarando lo que está sucediendo con los trabajadores de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, que reclaman, y lo peor de todo, para el funcionamiento de esta Secretaría indispensable en el trabajo fluido del gobierno central e inclusive de órganos desconcentrados, es que se tienen tomado el edificio. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial, la primera, y ya luego entramos al análisis, porque esta es una semana clave. Claro. Esta es una semana clave. Claro. ¿Cuándo debe elegirse los magistrados de la Corte Suprema? Pues yo creo que tienen hasta el 30. Miércoles 25, si mal no recuerdo. El 25 más bien, y el 26 el 23 ya deberían de estar. Ya debería estar la lista. El 23 debe estar la lista. Y el 25 y el eligen. 25 y el 25 el Congreso. El Congreso. Y lo que espera uno es que se respeten los plazos que ya establece la Constitución, ¿verdad? Claro, se van a respetar, eso yo no tengo la menor duda. Ahora, eso no quiere decir de que le cortes se vaya a elegir inmediatamente, porque puede ser que no haya un acuerdo, ¿verdad? Y eso requiere de un acuerdo político de todas las fuerzas, sobre todo las principales bancadas, que son 4. No es un acuerdo fácil, y yo pienso que esta semana será muy agitada en la política hondureña, porque se está decidiendo un punto trascendental en la vida institucional y política del país,
porque si queda una corte adversa a libre como esta que está actualmente, puede haber crisis política. Si queda una corte muy plegada a libre, entonces van a haber críticas de que no hay división de poderes como ocurrió en el gobierno pasado. También hay muchas críticas sobre la forma como han quedado excluidos muchos candidatos que tenían méritos, y la forma como está estructurada la idea de la Junta, que yo creo que es algo que hay que modificar a futuro. Pero que ya es un hecho consumado. Ya es un hecho consumado, por lo menos para la elección que se avecina. Freddy Cerrato es uno de los autopostulantes que se ha quedado al margen del proceso. Él no está de acuerdo del argumento que ha utilizado la Junta Nominadora para hacerlo a un lado, y él se referirá a ese tema y tendremos aquí el análisis en su contexto de este proceso que ya está en la recta final, en la semana clave, después de la pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a El Migo. Esta Navidad dale el toque perfecto a tus comidas con la variedad de productos de El Migo. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El PDF de Tu Nota para este lunes destaca la noticia: japoneses aprueban diseño del satélite Morazán para prevenir inundaciones. Un satélite que han estado construyendo en los últimos años jóvenes profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Japoneses aprueban diseño del satélite Morazán para prevenir inundaciones. Luego aparece una fotografía de Olban Valladares, miembro de la Junta Nominadora. Es absurdo que se crean con derecho a controlar la Corte Suprema de Justicia solo por estar en el poder. Son declaraciones del señor Olban Valladares, ex candidato presidencial e integrante de la Junta Nominadora en representación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Dos de las noticias que destaca hoy en su PDF, tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Comparta su opinión en base al tema del día. A una semana que se envíe la lista al Congreso Nacional de los candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo valora el trabajo realizado hasta el momento por la Junta Nominadora? Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Muchas gracias a todas las personas que han enviado sus mensajes a través del 9773-6065. Vamos a darle lectura a algunos de ellos. Hola Renato, buenos días. Me alegro que esté de regreso. Buenos días. Me parece un buen trabajo. Continuamos dándole lectura a algunos de sus mensajes. Frente a frente, al gobierno no le interesa reclamos, se basa a leyes, no a necesidades del empleado, quien los defiende. Seguimos dándole lectura. La Junta hace lo que puede con lo que quiere, siempre se pone una línea. No es casualidad cada elección. Vea que aquella muchacha María Fernanda Castro salió torciendo el derecho, favoreciendo dictadores. No esperemos que estos que se postulan no estén en deuda por uso de poder político y sentarlos en una magistratura. Recuerda continuar enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Y este fin de semana he leído 4 tweets de la Junta Nominadora. El primero: es comprensible la molestia de distintos sectores de la ciudadanía, en especial de algunos medios de comunicación,
postulantes excluidos y denunciantes por las resoluciones donde se deniega o se concede las diversas tachas y denuncias presentadas. Un segundo tuit dice: mientras algunos medios de comunicación indicaban que la Junta se estaba tardando en iniciar la sesión del viernes, nosotros estábamos trabajando en comisiones, revisando cada uno de los expedientes. Así han sido todos estos días. El trabajo no es únicamente en las sesiones. Un tercer tuit establece: sabemos que no toda la sociedad estará satisfecha, pero tenemos la voluntad y el compromiso de realizarlo mejor para demostrar que estamos dando nuestro mayor compromiso por la transparencia y pluralidad democrática, teniendo como meta remitir al Congreso el listado de personas postulantes o más cercano al perfil que aprobamos. Estamos en audiencias públicas en este momento y en los recesos trabajamos en las resoluciones de cada uno de las tachas y denuncias, las que serán públicas. En estas podrán observar la respuesta a los señalamientos. Bueno, ahí están ustedes, viendo en pantalla los tuits de la Junta Nominadora. En el caso de Freddy Espinal, en el caso de Freddy Cerrato, director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Profesional Infop, justamente le achaca la Junta Nominadora que dio al lugar la tacha justamente por eso, porque el artículo 13 le prohíbe a don Freddy Cerrato ser director ejecutivo del Infop y presidir una organización gremial como es el Colegio de Abogados. Bueno, hoy lo tenemos aquí para que nos dé sus comentarios. El próximo miércoles estará en pleno la Junta Nominadora y un analista de la categoría de don Aristides Mejía para analizar no solo el caso de Freddy Cerrato, sino el proceso que hasta el momento hace la Junta Nominadora. Señor Freddy Cerrato. Mire, importante y agradecer esta oportunidad de poder comparecer ante el pueblo hondureño. Desde el momento mismo en que decidimos autopostularnos, lo hacemos bajo la inteligencia de que somos personas correctas, que hemos tenido una vida de decoro, de un comportamiento profesional y público adecuado, y que no existía ninguna posibilidad de que surgiese en el camino una revelación de un acto ilícito, irregular, que estuviese reñido con la ética y con los cánones que establece la Junta Nominadora a través de la ley para la cual fueron creados y que ellos fueron creando los protocolos para las evaluaciones. Nos hemos sometido a todo el proceso y hemos avanzado. Avanzamos sin ningún problema en los exámenes escritos, en las pruebas toxicológicas, en el perfil psicológico, en la prueba patrimonial. Llegamos a la etapa de las tachas y denuncias. Para serle honesto, no esperaba realmente tener denuncias, más allá de aquellas que lo hacen en oportunidad de un desquite, porque hay malestar y controversia en función de la militancia de uno o de la lucha gremial. Acuérdense que yo vengo de un proceso donde fui ministro en un gobierno del Partido Liberal con el presidente Zelaya y que terminó con el golpe de Estado. Luego después participé en la lucha del Colegio de Abogados y después de 14 años de estar al Frente Patria dirigiendo el Colegio de Abogados con un mal historial, ganamos y recuperamos el colegio. Luego sucedió esta situación de las postulaciones en la manera que están previstas y yo es de conocimiento público que no busqué ningún puesto en el gobierno, que simplemente me incluyeron en el gabinete y que después estuve más de un mes y medio pensando si tomábamos o no la posición, porque ya había decidido de antemano, inclusive no postularme a un cargo de elección popular, porque sí tenía la visión de que íbamos a participar en una postulación a la Corte Suprema de Justicia, entendiendo que tenemos las condiciones y los requisitos, el carácter, la experiencia y la firmeza como para cambiar este sistema de justicia en Honduras. Nos entramos en este proceso, aparecen 10 denuncias y yo las miré en Facebook Live. Entonces, cuando deciden que se la asignan a un sector y ese sector, inclusive el analista que ponen le dice, ninguna tiene mérito para que la consideren y deben de descartar las 10. Y viene de nuevo la división y dicen, miren, 5 de esas por lo menos hay que tomarlas porque están documentadas, aun cuando algunas no estaban documentadas y las tomaron.
Y fue lo que publicaron y me hicieron llegar la notificación de las 5 con el expediente y en tiempo de informa las contesté y en ese momento verifiqué que ninguna de ellas tenía sentido. Fíjense bien, una de ellas era que un empleado del Infoc manifiesta de que la jefe inmediata lo está acosando laboralmente y que yo le violo su derecho humano por cuanto no he salido en defensa de él. Y luego inventa que esta señora tiene actos de corrupción. Inmediatamente hicimos toda la revisión, ya lo habíamos hecho desde el inicio en el Infoc y era absolutamente falso y no probó ningún extremo de eso y nada tenía que ver dentro del protocolo para por eso haberla admitido. Ni siquiera la debieron haber admitido a trámite. Otra que es insólita, donde un ciudadano dice de que seguramente en función, porque yo fui miembro del gabinete en el gobierno del presidente Zelaya, que la constancia de que no tengo ninguna cuestión pendiente en el Tribunal Superior de Cuentas seguramente es falsa. Entonces es una cuestión hipotética, sin ningún documento. La admitieron a trámite, lógicamente que ahí ellos mismos tienen la constancia y además su servidor, en función de que veníamos de un golpe de Estado, se nos hizo una investigación exhaustiva sobre el enriquecimiento y tengo la resolución desde hace años donde se establece de que en mí no encontraron absolutamente ninguna situación irregular. Luego la otra denuncia viene de parte del colegio donde dice de que un compañero dice que presentó una denuncia en el Tribunal de Honor porque no le atendieron adecuadamente un empleado en el SANA, abogado, y que luego fue donde Fátima Mena al Tribunal de Honor y que estos no le resolvieron de la manera que él esperaba y que me buscó a mí y yo no intervine para poderlo apoyar, cuando realmente el Tribunal de Honor es un órgano independiente, colegiado, y yo no tengo por qué como presidente intervenir en las decisiones. Entonces también esa. La otra, que establecen de que dice que seguramente hay una investigación que se puede hacer en el Ministerio Público, porque yo como miembro de la Junta Electoral del 2022, en la que resultó electo nuestro compañero Canales, dice que fui parte y que evité que inscribieran uno de los movimientos. Totalmente descartado. Los miembros de la directiva no somos parte de la Junta Electoral, sino que es una junta aparte. Entonces, esas son. Y la última es esta, donde alguien plantea de que la ley del Infoc, en su artículo 13, párrafo 3, dice que el director y el subdirector se deben dedicar a tiempo completo a la gestión en el Infoc y que en consecuencia no deberán de ocupar otro cargo, dice, remunerado a honoren, a excepción de los que sean en educación. Es totalmente inaplicable eso. En primer lugar, eso se refiere a la administración pública, que yo, a partir de que ya estoy en el cargo en el Infoc, porque las leyes son progresivas, entonces busque otra posición o me nombren en otra posición en el gobierno y ostente las dos, sea esta remunerada o no. Pero de ninguna manera tiene la retrospección de que yo vengo de ser presidente del colegio, que no es una institución del Estado, estas son instituciones de derecho público no gubernamentales, donde no me nombró el gobierno, donde no me paga el gobierno, donde no estoy supeditado, sino que represento a honoren a un gremio. Entonces, cuando yo llegué al Infoc, fíjense bien, me nombraron el 8 de marzo, no me nombré yo, no he cometido ningún acto irregular, me nombró el Consejo Directivo, que está integrado por los representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, por la CGT, por la CTH y el gobierno. Están los sectores tripartitos, ellos me nombran. Y ahí le di una copia de mi acuerdo de nombramiento, donde ellos dicen que reúno todos los requisitos, inclusive literalmente en uno de los apartados señalan que reúno los requisitos del artículo 13. Si yo hubiese considerado que eso violentaba una disposición, no lo tomo, porque no era mi interés inclusive ser funcionario público, sino que lo hice como un mecanismo de servicio. Entonces, no hay ninguna justificación, Renato. Y cuando uno estudia la Ley General de la Administración Pública, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, el Código de Ética del Funcionario Público, la Constitución de la República, se da cuenta que no tiene aplicabilidad la disposición del Infoc, porque es exclusivamente para el área del servicio público, para los funcionarios, no para una entidad al margen de lo que es el gobierno, como lo es el Colegio de Abogados de Honduras. Eliminarme bajo una circunstancia tan elemental de esa naturaleza, lo considero absolutamente injusto. Y además no es como trasciende en los medios, de que fue una cuestión unánime, no. Simplemente yo lo miré en Facebook Live, votaron por mí para que eliminaran esa denuncia, votó el Colegio de Abogados,
la sociedad civil y las organizaciones de trabajadores. Y votaron para que se mantuviera. Votó el COED, votó Derechos Humanos, votó, ¿cómo se llama?, la Corte Suprema y votó el claustro. Y pude observar la discusión. Totalmente irregular la forma como se lleva a cabo, por una razón sencilla. Mire, la Junta Nominadora no es un tribunal. En consecuencia, no van a sentenciar ni van a juzgar. Luego, no tampoco tiene capacidad para establecer sanciones administrativas. Si yo, por mi nombramiento ni siquiera el Tribunal Superior de Cuentas ha dicho que es algo que tiene anormalidad o que tiene alguna irregularidad. Cuando uno lo nombran, uno va a presentar su declaración al Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, si ustedes lo analizan así, y sobre todo mi postura es lo siguiente, Renato. ¿Cómo es posible, fíjense bien, que por una cuestión tan simple y elemental, pero luego viene un acto? A mí me dicen que me van a notificar el día sábado pasado. Entonces yo estoy puntualmente a la hora, que son las 8:50 en la universidad. Extraño que no había nadie, me acerco a la puerta, no hay nadie en el interior. Entonces en el momento no me han notificado que han suspendido, que ese día no van a laborar porque presuntamente se habían desvelado el día anterior. Entonces al rato aparece la comunicación que van a suspender las notificaciones. Luego me notifican ese día, no a mí, electrónicamente. Yo me doy cuenta por los medios, porque entonces aparece la lista y aparezco que estoy fuera, que declararon con lugar, pero lo dejan en abstracto. Cuando dicen con lugar la tacha, pero no dicen cuál, sino que lo dejan y se somete a la especulación de la opinión pública, donde eso nos afecta en la dignidad. Uno tiene valores fundamentales. Mire, los derechos humanos nacen en función de la dignidad, que la dignidad está pegada al ser humano. Y de ahí se vienen derivando el hecho de la libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, la militancia que usted pueda tener. Luego el hecho de que usted tiene derecho a su imagen, a tener un prestigio, a conservárselo. Pero el hecho de que eso lo lancen en un listado, no se diga por qué, y que de paso me establecen de que me van a notificar el día miércoles, oiga bien, establecen que me van a notificar sobre ese resultado el día miércoles a las 8:30 de la mañana, pero ya está en los medios, ya lo hicieron público, o sea, a la inversa. En vez de notificarme primero a mí para ir en presencia de ellos y que me digan por esto y esto, sino que primero está publicado. Usted ya sabe, lo sabe usted y todo, que estamos fuera. No se me ha notificado oficialmente. Entonces hay un procedimiento en eso donde yo digo, si se crea una junta para que por personas, ¿cómo se llama?, especiales, le podría decir, porque fueron electas por cada uno de los gremios para que lo representara del más alto nivel, y donde los hemos tratado con todo el respeto, habido y por haber, y nos hemos sometido plenamente a las condiciones que ellos han establecido en sus protocolos. Pero yo no veo que el tratamiento hacia nosotros sea el mismo, en mi caso particular. Yo siento indignación, se lo digo así honestamente, porque no es que yo por fuerza debo de pasar y ser magistrado, es el hecho de que no hay motivación legal para que me hayan excluido por esta causa. Pero podían haberme excluido dentro de la valoración general que ellos hacen cuando envían los 45. Allí no está obligado uno, ni puede exigirles de que tengan una evaluación favorable, porque al final van a enviar 45 como mínimo, pudieron haberlo quitado ahí. Pero esta manera tan abrupta que se ha dado, y este concepto que yo aquí le digo, mire Renato, yo les pido a ellos que en mi caso, o sea, les doy la libertad, lo debatamos públicamente, que expongan cuál es concretamente el asunto porque me eliminan, porque es por este concepto, lo encuentro totalmente irracional, lo encuentro fuera del protocolo que ellos mismos tienen establecido para valorar cuáles son las denuncias que objetivamente dan lugar a que una persona sea considerada que se debe de eliminar. A mi juicio lo considero un acto total de injusticia. Y yo, cuando decido participar para la cuestión de la Corte, créanme, lo hago con las mejores intenciones, bajo un concepto determinante. Yo no soy una persona que escondo mis posiciones ideológicas, mis posiciones políticas. No es pecado, no es delito tener militancia. Yo soy militante del libre. Y la administración de justicia en Honduras no debe ser por banderas ni por ideologías, sino por el cumplimiento irrestricto de la Constitución, de las leyes y de los tratados. Los controles de convencionalidad de los jueces, de la misma administración pública,
de que sean capaces de traer todos esos tratados, razonarlo dentro del respeto a los derechos humanos. Pero cuando hay actuaciones de esta manera, entonces uno siente que de alguna manera estamos en lo mismo, pues. Yo he respetado totalmente las posiciones de la Junta Nominadora. He venido, al igual que todo el pueblo hondureño, aplaudiéndola. Pero cuando se da esta situación que la estoy exponiendo, por ese motivo, esa no es causa. Si existe otra cuestión alrededor, oculta y todo, pues yo quisiera que fuera revelada. Que fuera revelada porque esa no es causa. Y ese es el análisis que hicieron. Y miré también el tipo de debate que se da, que no es un debate. Mire, lo que hicieron en las primeras tachas es lo siguiente. Me tomé el tiempo para estar viendo en Facebook Live. Sí. Entonces lo que vinieron es que agarraron y dijeron, estas son las denuncias contra fulano, se las asignamos a X organización. Y se las asigna a una organización. Esa organización no es la discusión de todos. Entonces viene esa organización, regresa y dice, consideramos que de estas, nuestro informe es que tales deberían de ser estimadas y que tales deben ser consideradas. Entonces en ese momento dice, bueno, dice, ¿y cuál es el asunto? Y lo plantea alguien brevemente, no es el análisis de ninguna situación. Entonces lo someten a votación. Entonces no es una cuestión de un análisis, ni tampoco es un tribunal, ni se espera de que tengan una profundidad de análisis jurídico. Pero sí se espera, Renato, de que el mismo protocolo y los procedimientos que les establece la misma ley, ellos mismos los observen. Y yo se lo digo así, en mi caso particular, porque desconozco realmente cómo manejaron cada situación, pero en mi caso particular es un acto de total injusticia sacarme del proceso arguyendo de que he violado el artículo 13 en su párrafo tercero, cuando realmente no es así, ni mediana ni aproximadamente, en lo absoluto. Inclusive, reitero, yo fui nombrado por el Consejo Directivo, no es que yo me nombré, no es que yo me impuse. Eso no viola ningún principio ético, en lo absoluto, si es una cuestión de conocimiento público. ¿Acaso yo llegué a escondidas de que era presidente del Colegio de Abogados? Era de conocimiento público. Y ahí tiene la nota donde dice el Consejo Directivo, y la firman aquí, lo firman todos los miembros de la Junta Directiva, donde lo expresan ellos que me han nombrado con pleno conocimiento de que reúno los requisitos del artículo 13 y hablan de mi desempeño al frente de la institución. Pues aquí les muestro lo que dice el artículo 13 de la ley del Infop. El director y el subdirector ejecutivo deberán dedicar todas sus actividades al servicio del instituto y mientras estén en ejercicio no podrán desempeñar otros cargos remunerados o ad honorem excepto los de carácter docente. Freddy llega al Infop siendo presidente del Colegio de Abogados y es ahí donde se vale la Junta Nominadora para decir, no, él está violando un artículo del Infop, porque él no debe desempeñar, aunque sea ad honorem, otro cargo, porque el 13 dice que deberán dedicar todas sus actividades al servicio del instituto. Es lo que dice la ley del Infop en el artículo 13. Bueno, habrá una discusión si esa es una falta gravísima, si esa es una falta ética como para ser señalado, o que sirva de base para decirle usted no puede seguir en el proceso para candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia porque usted está desempeñando un cargo ad honorem como presidente del Colegio de Abogados y aceptó ser director del Infop. Ellos asumen que usted debería haber sabido, antes de aceptar ese cargo, que si pensaba autopostularse a la Corte Suprema de Justicia, no debió aceptarlo. Sí. No debió aceptarlo. Me imagino que ese fue el pensamiento de quienes votaron al lugar esa tacha. Sí, porque en esta cuestión lo que cabe, Renato, es que el denunciante expresa, ¿verdad?, esta situación y él arguye que violé abiertamente la ley del Infop y que si la violé, entonces no reúno las condiciones éticas como para asumir una magistratura.
Freddy, francamente. Pero esa es la apreciación de él. Es la valoración del denunciante. Del denunciante. Sí. Pero usted conocía de ese artículo 13 antes de aceptar la dirección ejecutiva del Infop. Sí. ¿Lo conocía? Sí. Sí. Yo leí la ley del Infop. Antes de aceptar el cargo. Sí, acuérdese que a mí, ¿cómo se llama? Me ofrecieron la posición desde el día que tomó posesión la señora presidenta y yo no lo estaba aceptando y vine a aceptar hasta marzo. Entonces lo leí, pero es que no lo violenta. ¿Por qué? Porque es de lato conocimiento para todos los profesionales del derecho que este artículo está en función de que yo, una vez como director del Infop, hacia adelante no puedo aceptar otro cargo. En cambio, este mismo artículo, en el párrafo anterior dice, no podrá ser director del Infop quien sea pariente en esto y esto. Entonces, este artículo y esta parte no dice no podrá, sino que está hablando de que una vez que usted está constituido y luego le tiene todo un desarrollo, que aquí yo se los planteé, de la administración pública, establece cuál es la función pública, los cargos a honores y se refiere exclusivamente a la administración pública. No tiene encasquetado ahí lo que tiene que ver con los gremios ni los colegios profesionales. Y yo le aseguro que yo, estando en el Infop de director, no me hubiese ido a postular para presidente del colegio sabiendo que eso me iba a quitar tiempo. Solo le hago esta pregunta antes y además hay otra situación. Cuando llegó al artículo 13 y lo leyó, sí, reflexionó de si estaba usted tomando la mejor decisión. Sí, no consideré que eso fuese un obstáculo, ni lo miré en lo absoluto como un peligro, ni miré que yo estuviese violando una disposición. Máxime cuando con el Consejo Directivo, que el Consejo Directivo en la primera reunión me dice, abogado, ¿cuánto tiempo le falta en el colegio después? Le digo, no, hoy es 8, ¿verdad? El día que me he nombrado, el 12 va a elecciones. O sea, 4 días después ganó las elecciones Rafael. Y luego a partir de ahí, solo regresé para entregarle a Rafael en abril, ahí mismo, menos de un mes. Entonces el punto es el siguiente, el artículo está hecho para prevenir que usted abandone las labores al frente de la institución claro. que le dedica. Y eso no ha sucedido, ese es el verdadero espíritu. Y usted lee aquí, no sé si lo puedo leer, la constancia del Consejo Directivo. Pero no toda, sino la partitural. Pero señala todos los miembros, dice que este Consejo Directivo, en uso de sus facultades conferidas en artículo 262 de la Constitución de la República y en aplicación de los artículos, 11, 12, 13 y 15, reformado de la ley del Infop, me nombró como director ejecutivo el 8 de marzo, y al momento de mi nombramiento era de conocimiento público que el abogado Freddy Cerrato ostentaba el puesto de presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras, organización gremial no gubernamental, con conocimiento que el siguiente mes de abril 2022 entregaría la presidencia del colegio a las nuevas autoridades que se elegirían el 12 de marzo del 2022, tal como aconteció. Este Consejo Directivo reconoce que en el abogado Cerrato el sobresaliente desempeño como director del Infop, demostrando liderazgo, trabajo en equipo, capacidad, diálogo y conciliación. Destacamos la conducta proba y ejemplar del abogado Cerrato, que en el manejo y uso de los recursos de la institución, a partir de su ejemplo, al ni siquiera usar el vehículo institucional para su movilización cotidiana, renunciar al pago especial de gastos de telefonía móvil y a los bonos del 70% de su sueldo mensual en marzo y septiembre de cada año, que de manera general han recibido todos los directores anteriores. Mira, Renato, yo soy una persona que tal y como hablo, así hago las cosas en mi vida. Entonces esto para mí ha sido un golpe tremendo y me veo en la necesidad de tener que exponerlo, porque realmente hay una credibilidad y hay una confianza en la conducta que hemos tenido por parte del pueblo hondureño y por mi familia, porque no estoy de acuerdo que simplemente se descarte y se deje en la nebulosa, que a saber por qué tipo de asuntos es que lo están descartando. Ahora, debo decir que era uno de los magistrados en el caso de haber sido electo con posibilidades de ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Ya saben, yo no tengo la lista de quienes va a enviar la Junta Nominadora, ni mucho menos qué está pensando el Congreso Nacional, qué está pensando el partido de Freddy Cerrato. Pero sí les sé decir algo, que en caso que este hombre hubiese sido o hubiese estado en ese listado de 45 más que va a presentar la Junta Nominadora y haber sido electo por el Congreso,
tenía reales posibilidades de convertirse en el próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero solo permítame que Aristide Mejía intervenga porque quiere hacer un análisis para irnos después a la pausa comercial. Aparte de lo que pienso en general, que lo diré después de todo este tema, quería decir algo referente a la interpretación que está dando Freddy Cerrato. Hay otras cuestiones. Yo a Freddy Cerrato lo conozco desde muchísimo tiempo atrás, de nuestra militancia en el Partido Liberal. Creo que efectivamente él ha tenido, no lo he seguido toda la vida, pero ha tenido una vida digna y honorable, y me parece un poco rebuscado ese argumento para excluirlo de esta posibilidad de ejercer la función de juez supremo, en virtud de que esa interpretación que él da me parece acertada, porque imagínense a cuántas organizaciones pertenece una persona activa, sobre todo los profesionales. Puede ser que alguien que esté en la lista tenga un cargo secundario, digamos, en una iglesia, o tenga un cargo secundario en una directiva de un colegio, o tenga un cargo en una asociación deportiva, o tenga un cargo en una asociación de intelectuales o de lo que sea. Y se ve como que eso no entra en choque realmente con la función en el gobierno, porque lo que busca ese artículo es que la persona no distraiga su tiempo obligatorio, que es el del horario, el de sus funciones, pero luego está el tiempo libre, donde se puede ejercer cualquier otra actividad, sobre todo si no está vinculada directamente al Estado. Entonces yo sí quería agregar eso, porque todos pertenecen a un montón de asociaciones. Vayan a revisar en la lista de los que están a cuántas otras asociaciones pertenecen esas personas. Estoy casi seguro que todos tienen un montón de cargos y de funciones ad honorem en ONGs, en iglesias, en cuestiones deportivas. En fin, me parece que eso sí amerita una discusión como él la ha planteado acá. Bueno, pero él tiene otra oportunidad. Él tiene otra oportunidad. Estas para mí son preguntas claves. ¿Qué día tomó posesión del cargo en el Infop? Me nombraron el 8 y me presenté el 9. ¿El 8 de marzo? De marzo. ¿Qué día usted dejó de ser presidente del Colegio de Abogados de Honduras? El 31 de abril. El 31 de abril. Es decir, al mes siguiente. O sea que estuvo un mes prácticamente desempeñando las dos funciones. Sí. Director del Infop y presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Con la aclaración, Renato, que no son funciones. La ley establece ser funcionario se refiere a la administración pública. Entonces, ser funcionario significa que usted tenga, en este caso, dos posiciones en el gobierno. El Colegio de Abogados no es del gobierno, no es gubernamental y no tiene injerencia del gobierno en lo absoluto. Además, yo no fui electo después de ser director del Infop en el colegio, yo ya era en el colegio. Entonces, no es una cuestión del concepto de progresividad que establece la ley. Además, la ley del Infop es de 1972, es anterior a la Constitución de la República vigente, que es de 1982. Y las regulaciones de esta nueva Constitución establece que cualquier disposición que se le oponga va a prevalecer la Constitución. Y luego también, ¿cómo se llama? Hablamos de que la Junta Nominadora no es un tribunal, ni de juzgamiento judicial, ni de juzgamiento y valoración administrativa. O sea, me está sancionando, está tomando una disposición, algo que ni siquiera el Tribunal Superior de Cuentas hizo ni hará en su momento, porque ellos, dentro de la misma ley del Tribunal Superior de Cuentas, establecen lo que es tener cargos a honorem o remunerados, pero en la administración pública. No se refiere en lo absoluto a un sistema gremial. Entonces allí hay una aplicación y por eso esa es mi postura de análisis. Lo otro es, se lo digo honestamente, yo aún no me doy por descartado, porque sí quiero llamar la atención de la Junta Nominadora. O sea, yo los he tratado con absoluto respeto y lo voy a seguir haciendo así, porque yo le veo una cuestión, a mí no me han notificado oficialmente, a mí me notificaron los medios de comunicación, que también por eso le digo es una falta de respeto, de consideración, llevar a la especulación pública, donde aparece en un listado y donde me trasladaron la fecha y la tengo aquí
donde me dicen que me debo de presentar para escuchar la resolución sobre esa tacha a las 8:30 de la mañana de este miércoles, de esta semana. Sí. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder aquí, Renato? Ellos tienen la posibilidad de reconsiderar, porque ni siquiera esta es una decisión que la tomaron por unanimidad, porque aparece también algunos medios que dicen por unanimidad. No es cierto. En el caso mío, este asunto lo votaron 4-3. Entonces basta con que reconsidere. No se ha hecho reconsideración en ninguno, pero esta es una cuestión tan elemental. Y yo sí le digo así, es una situación rebuscada y es un acto de total injusticia sacarme de esta manera del proceso. Sí, porque yo pudiese en este momento, recuerda cuántas horas laborables en ese mes en que trabajó simultáneamente como director ejecutivo del INFOP y como presidente del Colegio de Abogados de Honduras. ¿Cuántas horas laborales usted le quitó al INFOP para estar ya en su oficina del Colegio de Abogados? Sí, mire. Así, brevemente. No le quitamos ninguna, y se lo digo por lo siguiente, yo soy así de formal. Simplemente cuando se dio el proceso de elección, eso se le entrega a la Junta Electoral y uno ya no se mete. En el mes de marzo únicamente nosotros asistimos al día que asistimos a la sesión, nada más de la Junta Directiva del Colegio, que es una sesión una vez al mes. Entonces únicamente asistimos para hacer el cierre y estableció, recuerdo, de que ya no se iba a hacer ninguna erogación en el mes de abril. Y simplemente el encargado de planillas simplemente venía al INFOP a que le firmaran los cheques y yo únicamente a la Junta Directiva, se lo digo así públicamente, a la Junta, al Consejo Directivo, soy así de respetuoso de la ley, que les dije, necesito un permiso sin goce de sueldo para ir a Comayagua a entregar al nuevo presidente. Y el Consejo Directivo me dijo, no, por favor, director, eso es una cuestión que, y lo digo públicamente y que lo puede consultar a cualquiera, pero no es para tanto, usted puede ir y hágalo. Entonces, no le quité tiempo a la institución, pero ellos no están hablando de quitarle tiempo, que es el espíritu de la ley, sino dicen que violé, y eso no es cierto. Están haciendo una interpretación y aplicación errónea. Y luego cuando hacen una interpretación y aplicación viene la pregunta, ¿le corresponde a la Junta Nominadora, Tito, hacer interpretaciones de la ley? Pues no, y le toca a ellos también la aplicación de la ley. A ellos lo que les toca es la aplicación del protocolo. Y luego en el artículo 24 de la misma ley de la Junta Nominadora, les dice que tiene, esa ley les da facultades por encima de cualquier otra ley, excepto de la Constitución de la República y de los tratados. Y la Constitución de la República claramente establece que cualquier disposición como la ley del INFOP que se le oponga a la Constitución de 1982, prevalece la Constitución. Y encima de eso, tenemos también tratados internacionales que ellos lo han manejado mucho en las entrevistas públicas sobre derechos humanos, el Pacto de San José, inclusive le establece el Pacto de San José en uno de sus apartados, el principio universal que se debe de manejar sobre la presunción de inocencia en toda situación, aún de aquellas personas que ya están en un estado donde se les está llevando a un juzgamiento. Entonces, si a ese nivel lo tiene establecido, que ellos lo deben observar, entonces yo digo, esto se puede reconsiderar. Lo otro es que el artículo, creo que es el 305, 311, establece la forma como ellos deben de presentar al Congreso la nómina, pero también les dice que están en la obligación de acreditarles el expediente de cada una de las personas que hemos sido sacadas del sistema. Bueno, yo sé que en este momento la población o alguna población asume posturas y toma partido en función si uno de los autopostulantes que sigan el proceso es del Partido Liberal, es del Partido Libre, es del Partido Nacional. Es decir, mucha gente toma posturas en función del partido al que pertenece ese autopostulante. Pero yo quisiera esta mañana que usted, en su casa o donde quiera que esté, reflexione si debe o no reconsiderar. No importa el partido, porque seguro que ahí habrán liberales, nacionalistas del Salvador, de Honduras, libres, en esos 45 o más que nomine la Junta. ¿Considera usted, indistintamente del partido a que pertenece Freddy Serrato, que el caso de él merece ser reconsiderado por la Junta Nominadora?
al margen de la pregunta con que iniciamos el programa, también le doy esta otra pregunta para que usted reflexione e interactúe con nosotros, participe con nosotros. Y comienzo con Tito, así. ¿Debe ser reconsiderado el caso de Freddy Cerrato desde la opinión jurídica de Arístides Mejía? Yo creo que con los elementos que él ha expuesto aquí sí sería viable y necesario de que lo haga. Como he visto también, no conozco las interioridades de que se han eliminado a todos los magistrados de la actual Corte Suprema y ahí entra en choque un criterio, es decir, el criterio general es que esta Corte fue una mala Corte que se plegó al gobierno anterior y que el titular principal, el presidente, cercano al presidente Juan Orlando, puesto por él y electo de forma irregular porque hubo muchas denuncias de corrupción, de pago de dinero para que lo eligieran a él y a otros. Pero eso no quiere decir de que todos los magistrados participaron de eso, más bien hubo magistrados en esa corte, honorables, que yo conozco, como Edgardo Cáceres, como muchos de los que son sobre todo del lado liberal que yo conozco, que son personas que más bien frenaron quizás situaciones que hubieran podido derivar a algo peor. Y ellos tenían las calificaciones y fueron eliminados por un criterio que no necesariamente está dentro de las reglas de la Junta Nominadora. Criterio de juzgamiento. Es decir, ¿qué es una Junta Nominadora y para qué? Porque eso nos remite al tema principal de que si estamos haciendo bien el proceso de selección de los magistrados. Honduras, todos sabemos, tiene un problema de deficiencia institucional, de deficiencia en el sistema democrático y sobre todo de deficiencia en el funcionamiento de la justicia. Eso ha dado lugar a que se creen mecanismos supletorios que no existen en otros países, como por ejemplo la ley de extradición de nacionales, de personas nacionales, es porque la justicia no funciona lo suficientemente bien, entonces la presión internacional hizo que tuviéramos que adoptar eso para que pudieran extraditarse narcotraficantes, pero en otros países no existe. Como ahí nomás en Costa Rica no existe porque ellos juzgan a sus narcotraficantes y no hay ningún problema. La ley esta de la Junta Nominadora o la Maxi o todo, también por el mismo problema. Es porque se estaba dando una serie de irregularidades en la selección de magistrados, entonces se crearon mecanismos donde se le daba participación a sectores de la sociedad que todos conocemos para que ellos ayudaran a hacer un filtro y seleccionar, pero eso es una cuestión coadyuvante para ayudar, no debe de ser una cuestión sustitutiva porque la verdadera decisión de quienes deben de ser los magistrados reside en el poder legislativo. Entonces, ¿cómo es que una comisión, y ahí está donde está mal conceptualizado, viene y se erige, como ha dicho aquí Freddy, y han dicho otros, como en una especie de tribunal que además va a revisar su capacidad académica cuando no es una universidad? Ya le dieron al individuo sus títulos, si los títulos están mal otorgados hay que ir a revisar las universidades, pero no me pueden preguntar cosas de conocimiento si no es una universidad que ya me facultó a mí para ejercer. Eso es número uno. Número dos, toda una cuestión relacionada con todos estos temas que tienen que presentar análisis psiquiátricos del individuo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué es lo que hace a la larga? Y eso yo creo que Freddy me lo va a confirmar. Va a ser un disuasivo para que gente que tiene buen nivel quiera someterse a esas pruebas. Entonces no se someten los mejores. Ya en este momento, en esta vez, un montón de gente que le dijeron, mire, participe en esto. No, yo no voy a ir a hacer eso, porque para la forma como me pueden tratar, y no estoy criticando a los miembros que están ahí, pues, porque cada uno responde a una idea, y yo no estoy, no dudo de que quiere tener la mejor corte posible. Pero el problema no es que salga una buena corte ahorita, porque después va a venir otro gobierno y en la siguiente corte va a ser pésima, como ya ocurrió en el pasado. La corte donde estuvo Rivera Portillo, que estaba Chemita Palacios y un montón de gente, fue la mejor corte.
pero la siguiente fue pésima y fue una corte muy independiente. A mí me dijo Rivera Portillo que jamás el presidente Reina llamó a esa corte, ni siquiera para pedirle un empleo, no digamos para intervenir sobre juicios. Entonces, ¿qué es lo que buscamos al final? Lo que queremos es una reforma judicial importante que le dé independencia al Poder Judicial, que le dé estabilidad a los nombramientos de los altos magistrados para que sean vitalicios y solo removidos a formación de causa, para que el poder político no intervenga cada 7 años y haya todo ese montón de arreglos. En todos lados los magistrados solo vacan individualmente y hay periodos gubernamentales donde no le toca al poder político elegir a ninguno, porque cada uno tiene su propio periodo y es vitalicio. Entonces solo le toca al gobierno o al poder político transitorio si alguien muere, si alguien renuncia o si alguien cometió un delito y lo han tenido que apartar. Entonces yo creo que todo eso es lo que deberíamos, estos casos nos ayudan a reflexionar sobre si está bien el modelo que estamos utilizando. Yo creo que eso es lo más importante, porque si el modelo al final, la vez pasada, se vio, es decir, ¿de qué sirvió todo ese montón de filtros si al final pasaron personas con bajas calificaciones en conocimientos y bajas calificaciones morales? Entonces, y eso fue lo que pasó la vez anterior. Entonces, tenemos que ir a una discusión seria sobre si está funcionando ese mecanismo. Me parece bien. Ahora, debemos estar claros. Todos se sometieron cuando se autopostularon a las reglas actuales. Claro. A las reglas actuales. Claro. A mí me parece bien el análisis de Aristide Mejía pensando en el futuro. Si este modelo de seleccionar representantes de 7 instituciones es el conveniente para Honduras, debe seguir hacia el futuro o el Estado debe hacer una verdadera reforma judicial, inclusive para la elección de los próximos magistrados. Eso hacia el futuro, pero creo que esto no cabe para el presente. El presente es con las reglas que ya todos sabíamos, Ahora, en el caso específico de Freddy Serrato, sigue la pregunta vigente. ¿Debe reconsiderar la Junta Nominadora el caso de Freddy Serrato, donde hubo una denuncia de que estaba trabajando simultáneamente en 2 instituciones, una pública y otra de carácter gremial, porque el artículo 13 dice que el artículo 13 de la ley del Infop solo debería trabajar el director ejecutivo en el Infop y en ningún otro cargo, desempeñarse en ningún otro cargo? ¿Cree usted que cabe la reconsideración de la Junta Nominadora? Y ya luego de pasado este proceso, yo creo que el país debe someterse a lo que está planteando Aristide Mejía en este momento. Totalmente convencido. Ahorita hay que salir bien de esto, no hay duda, pero hay que entender de que esto hay que reformarlo, hay que modificarlo. Vamos a la pausa y continuamos con el debate cuando estamos en la semana trascendental en que la Junta Nominadora va a seleccionar a 45 o más candidatos que enviará en un listado al Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos, sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Gracias por continuar enviando sus mensajes. Vamos a darle lectura a algunos de ellos. Buenos días a todos. No es tan importante la elección de la Corte, lo esencial es su funcionamiento real para la democracia, que se aplique la ley a todos por igual, tanto elefantes blancos corruptos como delincuentes comunes, que se les aplique la ley, sea políticos, empresarios corruptos en este país. Por eso estamos así, todo es tajada. Dice, lo más importante es la elección de la Corte, que funcione. Renato en su programa cientos de veces ha destacado la importancia de una corte apolítica.
entonces el hecho que quede fuera es positivo para Honduras, aunque le duela al señor Cerratos. Nos continúan compartiendo. Buenos días al equipo de Frente a Frente. A mi criterio muy personal, el trabajo de la Junta Nominadora ha sido transparente, actuando de manera profesional junto a la veeduría nacional como internacional. Ahora, ese trabajo podría tener dos escenarios al llegar al hemiciclo legislativo: actuar de manera sensata y objetiva, o tiran por la borda todo ese trabajo y escoger a los postulantes de acuerdo a su paladar para sus intereses personales. El que entendió, entendió. Continúan enviándonos algunos mensajes. Bienvenido, Renato. Para estar en este circo cada 7 años hay que sugerir la implementación del sistema de magistrados de manera abrogatoria hasta que mueran o lleguen a edad senil como en Estados Unidos. Estos son algunos de los mensajes. Continúen enviando a través de @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Bueno, hubo 4 instituciones, 4 de las 7 instituciones representadas en la Junta Nominadora que votaron al lugar para que Freddy Cerrato no siguiera en el proceso. Es decir, le dieron lugar a la denuncia. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Y votaron porque no se le diera lugar a la denuncia el Colegio de Abogados de Honduras, la sociedad civil y las organizaciones obreras. Bueno, ahí sí se dio el 4-3. Aquí Aristide Mejía le hacía una pregunta fundamental en privado a Freddy Cerrato, que yo cojo esa pregunta para hacérsela en público. Sobre qué cree Freddy Cerrato. Que el trasfondo de lo que... Sí hubo trasfondo en esta decisión porque... para darle lugar a la denuncia que hoy lo tiene prácticamente fuera del proceso. Mire, sí, Tito me hacía esa pregunta y yo le digo, bueno, ahí lo único que yo puedo presumir de que es por las divisiones políticas, por ese sentimiento que abriga a cada quien. Acuérdese, yo fui funcionario, fui ministro de Economía al momento del golpe de Estado con el presidente José Manuel Zelaya Rosales. Eso ha derivado en toda una confrontación en la sociedad. La gente que me conoce sabe, y usted cuando he estado, de que yo soy una persona ponderada en mis expresiones. No soy una persona que ahonda en la discusión, sino que soy proclive a buscar las soluciones que necesita el país. Sin embargo, hay sectores que siguen incómodos. Por ejemplo, yo fui el creador y se aprobó la Ley de Protección al Consumidor en aquel tiempo. Es una ley vigente que se mantiene escondida, fíjese bien, y eso le molestó mucho a algunos sectores empresariales porque establecía una protección enorme para el consumidor, donde no se podía alterar precios, donde había que etiquetarlo y había una serie de controles. Hay gente que resiente el desempeño que uno tuvo como funcionario en ese momento. Pero en términos generales... Porque yo veo de que estas cuestiones al final, para decir, la Junta Nominadora no se le ha cuestionado porque es una salida que se buscó. Pero yo le voy a decir, al final, todos y cada uno tienen un sentimiento político. Eso no hay que engañarse. Por ejemplo, usted no puede desconocer que la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? ¿Quién la pone? ¿Quién la maneja en este momento? Usted no puede desconocer, por ejemplo, que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, totalmente una situación de nacionalistas. Y yo en aquel momento, cuando estaba de presidente del Colegio de Abogados, señalé que la señora presidenta no era abogada en ese momento, porque todo el mundo lo señalaba y se pidió que el colegio acreditara y lo hizo. Sin embargo, yo no fui a ella para decirle ella va a tener una actitud en contra mía. Fíjese bien, y se lo digo así honestamente, en cada uno de los sectores, ahí le mencioné 3. Bueno, responde la primera pregunta. Otra Freddy. pregunta que tengo. Él dice que posiblemente primaron intereses políticos, pero dada la cercanía de él con Manuel Zelaya Rosales. Pero habían otros con cercanía a Mel también. ¿No será también que
la Junta ha querido ser muy estricta y se ha un poco propasado en detalles o en cosas que no tienen tanta trascendencia, porque también hay otros ahí que todos los abogados somos en realidad por la profesión cercanos a la política y casi todos tienen una militancia y otros ahí que tienen cercanía también con Mel. Entonces no lo veo yo tanto por ese lado, sino como tal vez de un excesivo celo de cuando querés ser muy estricto y entonces perder de vista algunas cuestiones esenciales. Tal vez eso pudo haber ocurrido, porque no sé cómo es que han eliminado a los demás. Yo me planteaba hace un rato, y lo dije, cómo eliminaron, por ejemplo, a todos los magistrados estos. Cómo eliminaron a la abogada Miriam Barahona, que es actual miembro del Tribunal de Justicia Electoral, que pasó el tamiz para llegar a esa posición, pero aquí no lo pasó. Entonces no sé cómo es que, porque no conozco las interioridades, no sé si tal vez hay gente como dentro de la Junta que es como muy purista, porque eso ocurre a veces, gente que le dan un rol y asume su papel con tal, digamos, pasión, que empieza a ver gente torcida por todos lados y que hay que corregir, perdiendo de vista de que somos una sociedad con determinadas características y que no... Eso me parece a mí que... Tito, no, pero hay una cuestión que es importante señalar, porque yo lo miré en Facebook. No, es que yo miré la disertación y las participaciones. Entonces, por ejemplo, hay uno sumamente que guardan silencio y muy prudente. Sí. Pero, por ejemplo, lo digo así, públicamente, porque es evidente algunas cosas. La suplente en representación del claustro pleno, ¿cómo se llama la abogada? Que es magistrada de una corte de apelaciones o juez. La abogada Yulisa Aguilar. Ella es juez. Mire, ella es la principal, es la principal protagonista al momento de la discusión y fue la principal protagonista. Pero es suplente alrededor de este tema. Es que el propietario Waldo Rivera. En el debate, entonces, ¿qué es lo que Yulisa sucede? es la suplente. Y ella está cuando está el propietario. Cuando no está Waldo. Cuando no está Waldo. Aún estando él. Aún estando. Los suplentes participan. Yo los miré a todos ahí sentados. Por ejemplo, en el caso de la discusión de mi tema, ella fue ¿cómo se llama? Fue la persona que más llevó la postura porque se aprobara el hecho de que me sacaran previo a llevarlo a la votación. Inclusive uno de los miembros le dijo que si era que tenía algo personal en contra mía, porque ella estaba hablando de la cuestión de ética, de cuestiones, y realmente, tal y como decía Arístide, óigame, si la Junta Nominadora, el debate no es un juicio, no es un juicio donde alguien adopte una postura de juez y empieza a manejar una posición, con una postura tan radical. Entonces, el celo, como dice Arístide, podría ser eso lo extremo. Pero yo se lo digo así honestamente, considero que es un acto de total injusticia lo que han hecho conmigo, al margen de todo lo importante que se necesita, de los procesos que yo también comparto que son necesarios, que se deben depurar y que se debe encontrar la mejor manera para depurar el sistema de justicia. Pero sin embargo, cuando actúan así, se están olvidando de algo. Cada quien tiene su identidad, tiene su carácter, tiene su personalidad. Y yo siempre he considerado que soy un hombre de un carácter firme, que he sido un hombre de decir sí a lo que creo y decir no, y no escondo mis posiciones. Y lo reitero, el hecho de una vinculación política, ayer con el Partido Liberal, ahora con Libre, la relación de amistad, para mí no significa que si yo tengo amistad con usted, porque llegue a ser juez, voy a dejar de ser amigo suyo. Ay, ¿qué pasa? Eso no va a cambiar en lo absoluto. La postura, el conocimiento, la experiencia, el carácter y la personalidad para administrar justicia correctamente. Entonces quieren que uno sea extraterrestre y que no esté vinculado absolutamente con nadie. Freddy, pero ¿la posibilidad de una reconsideración existe en el procedimiento de ellos, en el reglamento o no? No lo tienen previsto, pero le voy a decir una cuestión. Lo que no prohíbe la ley, lo permite. Y tampoco lo tiene prohibido. Y le voy a decir pero eso en materia privada, ¿verdad? No, sí, no es tanto un asunto privado. Pero le voy a decir, es un asunto público. Pero en todos los órdenes, si hay una cuestión que yo por eso la traje al debate aquí públicamente, y si no ve ellos que me señalen, si es otra cuestión, es exclusivamente este tema. Y este tema no es sustancial como para esa motivación, poderlo justificar para sacarme del proceso. Entonces, esa es la parte que... Ahora, si fuese otro asunto que yo desconociese, pero no, todas las eliminaron,
Y yo desde que miré las denuncias que me habían puesto, incluyendo esta, digo, ninguna tiene ningún sentido. Y yo confié plenamente, se lo digo así, con certeza, de que iba al siguiente proceso. La evaluación de ellos, ahí sí es otra cuestión diferente. Pero mire, Tito, someterse uno, Renato, a este proceso, las pruebas psicológicas enormes, que no las hacen ellos tampoco, sino que las hace el Ministerio Público. Después las pruebas toxicológicas, muy bien. Después la otra cuestión, mire, ir al examen porque en el examen también se dio una situación, si usted recuerda, que un grupo de compañeros, colegas me buscaron y me dijeron, mire abogado, nosotros consideramos que la Junta Nominadora no tiene claramente establecido en su protocolo cuál es la matriz de evaluación para la prueba escrita, porque han establecido de que el que no saca 75 como mínimo queda eliminado. Y realmente esta prueba solo vale 10 puntos alrededor de la evaluación concreta. Y en ese momento, si recuerda, con un grupo, hablamos con ellos porque nos llamaron y nos dijeron que fuésemos a plantearles cuál era el... Yo fui. Allí entró también, y ahí estaba presente la abogada Larisa, y no le gustó la situación esta que uno hablaba. Después yo me sometí al examen bajo una presión enorme, y se lo digo así, miren, no es fácil ir a un examen de eso. A mí me tocó en una burbuja de vidrio, con las 4 paredes de vidrio, donde todos estaban enfrente, mirando que yo estaba haciéndome examen y someter. Yo realmente, y esa cuestión de las pruebas, se lo digo así, Renato, para que lo conozca todo el mundo, es un albur, porque nadie es un todólogo en el conocimiento jurídico, en jurisprudencia. Nadie realmente conoce todos los conceptos de todas las leyes, ahora universales le podría decir, porque están todos los tratados. Entonces a usted le caen 100 al azar y toda la cuestión, y allí usted se persina y dice, señor, que vengan las que conozco. Y yo lo pasé sin ninguna, con excelencia, ¿va? Y entonces, y luego llegar a esta etapa y que me descarte por una situación de esta naturaleza, y yo lo hago al final, mire, como decimos la gente de pueblo, Renato, y con esto quiero concluir. Mi mamá me decía, mira hijo, a veces alguien piensa que te hace un mal apartándote del camino y al final de repente te hace un bien porque nunca se sabe qué es lo que hay más adelante en el camino. Abre opciones, sí. Entonces yo lo que pienso es que es injusto. Quería esto decirlo por mi nombre y por el de mi familia. Y quería decirlo también para que se conozca de manera categórica ante el pueblo hondureño, porque he sido un hombre de participación que he fortalecido y contribuido a la democracia en este país, de que se sepa la causa específica por la cual a mí me están apartando de la participación hacia el camino de la Corte. Sí, porque la verdad que hay expectativa. Sí. Hay expectativa, una enorme expectativa, y esta semana es clave. Hay una enorme expectativa en la población por la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia. Pero en el fondo, el gran tema en Honduras es la constituyente. Y mucho del debate que hay sobre la Corte Suprema de Justicia en este momento, yo diría que en un 80% es derivado de ese tema de la constituyente. Bueno. ¿Qué pienso? ¿Qué pienso? Para que desarrollemos esto más adelante, después de la pausa comercial y de la intervención del abogado Áfrico Madrid. Y también está la abogada Miriam Barahona. Estamos hablando del proceso de los que quedaron fuera y que les parece injusto lo que ha hecho la Junta Nominadora. Pero detrás de todo esto, el debate es la constituyente. Yo por eso hace algunos días dije en este programa, resolvamos ese asunto. Honduras debe resolver 2 cosas. Lo de la reelección presidencial y este asunto que desea un segmento de la población encabezado por Manuel Zelaya, una constituyente para una nueva constitución y suprimir aquel artículo que impide que alguien que ha sido presidente se reelija. Si nosotros tocamos y resolvemos esos 2 puntos, es que Tito... Y que Renato, yo creía que iba a pasar a que analizáramos lo del Poder Judicial y la reforma del Poder Judicial, pero había todo el dique. Es que eso es. Ese es el grave problema de Honduras en este instante. Ese es el grave problema. Y algo más específico. ¿Quién controla la Sala Constitucional?
quién controla la sala constitucional. Vamos a tener tiempo, Tito, y yo le prometo que en los próximos 15 días estará de nuevo, porque lo de la reforma judicial sí es importante, pero no es tema para hoy, porque hoy estamos bajo las reglas de la Junta Nominadora. Terminando este proceso, pasamos a ese otro tema de la reforma judicial, que eso es fundamental. Que también puede resolverse mediante una constituyente o una reforma a la Constitución, por las dos vías. Porque, vamos a ver, no voy a ser centro yo, porque ustedes son los panelistas hoy, pero quieren una constituyente, los que quieren una constituyente, ahí está el artículo 5 de la Constitución que se los permite. Plebiscito. Ahí está la consulta, hagan la consulta y que la gente define si quiere una constituyente. O reformas parciales a la Constitución. O bueno, o reformas parciales. Porque la constituyente como tal mete miedo en mucha gente, porque dice ¿qué van a hacer? ¿Qué modelo de país van a crear? ¿Qué Estado van a crear si hacen una nueva constitución? Que sean reformas parciales. Y los puntitos que han derivado en conflictos que hoy nos tienen hundidos y multiplicándonos la pobreza, consúltenselos a la gente. ¿Quiere la gente reelección presidencial? ¿Continua o alterna? ¿O no quiere reelección presidencial de ningún tipo? Si está el 5, si se pueden valer del 5 constitucional, ¿por qué no le preguntan? ¿Por qué no lo hicieron en el pasado, verdad? Ahí estaba la posibilidad, porque ellos mismos, el gobierno anterior, el régimen anterior, reformó y puso el artículo 5 para que se diera la posibilidad de una reforma constitucional o de una constituyente, cuando ellos habían estado en contra apoyando el golpe de Estado por ese mismo tema. Pero bueno, se contradijeron, pero lo hicieron. Pero después, cuando quisieron hacer la reelección, ¿por qué no hicieron ese procedimiento? ¿Por qué no hicieron ese procedimiento? Sino ¿Por qué le temen a la consulta? Pero el artículo, la reforma vino después. Fue No, posterior. la reforma la tenían antes, Ya la del tenían. 5, claro. Con la reelección, es correcto. Sí, y Sí. se fueron por la vía de la Corte, violando la Constitución, y eso fue lo que creó la Y ahora desestabilización. el temor es que a través de la Corte, que otra vez, Claro, por medio de la Corte, habiendo un procedimiento, como dice usted, Renato. vuelva ese modelo. Entonces, si está el 5 de la Constitución que permite hacer una consulta, si la gente quiere reelección o no. Y si la gente quiere reelección, ¿cómo la quieren? ¿Alterna o continua? Resuelvan eso. Y va a disminuir la tensión que hay para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En este momento la tensión y la conflictividad es derivado justamente de eso. Y un puntito, como les decía, claro y específico, es quién va a controlar la sala constitucional. Bueno, miren, vamos a ir a la pausa comercial. Es que yo le iba a preguntar a Freddy, pero creo que no es el momento para esa pregunta, porque el caso específico es que él dice que se ha sido injusto con su autopostulación. Vamos a ir a la pausa y luego vamos a escuchar a la autopostulante Miriam Barahona. Miriam quedó también fuera del proceso, ¿verdad? Sí, entiendo por la información de prensa. Sí. Sí. Y también al exministro de Gobernación, Áfrico Madrid. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos, sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Continuamos dándole lectura a algunos de sus mensajes a través de WhatsApp. Buenos días, licenciado. Saludos a sus panelistas. Creo que descartar la participación de un profesional del derecho por una denuncia que no tiene una resolución dándole término al proceso de investigación claramente violenta el principio de inocencia. Honduras es un país donde cualquier ciudadano puede denunciar a un funcionario y estas denuncias no pasan por un filtro previo para darle admisión. Lo mismo sucede con las demandas, por lo que no considero que la simple existencia de una denuncia sea suficiente para eliminar a un aspirante a ser magistrado. Continuamos dándole lectura a algunos de sus mensajes. La Junta no debe hacer reconsideración de ninguna decisión tomada.
Para el caso, me extraño mucho el caso del abogado Freddy Cerrato. Yo creo que sí se debería considerar el caso de él. Con todo lo expuesto por él, creo que es justo la reconsideración. ¿Cuántos quedarían fuera injustamente con esta forma de evaluación? Para el caso, todos conocemos la trayectoria del abogado Cáceres Castellanos y lo metieron en la misma cuenta de todos los magistrados. Recuerde continuar enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Sugiero a los participantes por teléfono brevedad, porque también entiendo que hay mucha gente que quiere dar la cara hoy en Frente a Frente. El abogado Áfrico Madrid es el director del Observatorio de Derechos Humanos latinoamericano. Adelante, abogado Áfrico Madrid. Muy buenos días, Renato. Muy buenos días a los colegas Freddy Cerratos y Aristides Mejía y al pueblo hondureño que se forma opinión a través de su programa. Efectivamente, es lamentable la exclusión del colega Freddy Cerrato, un hombre al cual conocemos, un profesional digno, expresidente de nuestro Colegio de Abogados de Honduras y un hombre que ha ejercido la profesión con dignidad y honorabilidad. Pero también igualmente es lamentable la exclusión de más de 140 o 150 colegas, hombres y mujeres, por razones obviamente como lo decía el abogado Aristides, quizás por celo excesivo y por también, creemos nosotros, facultades y competencias que la reforma a la ley de la Junta Nominadora otorgó a los miembros de esta Junta. Y creemos que el génesis o el origen de toda esta circunstancia básicamente se encuentra en los vicios de nulidad de forma y de fondo que tiene esta actual ley de la Junta Nominadora, que brindó derechos o facultades y competencias excesivas, violatorias de los derechos humanos de los colegas, hombres y mujeres, ya que son derechos como, por ejemplo, los protegidos y tutelados en la Carta Universal de Derechos Humanos, en el artículo 1, el derecho a la dignidad. En el artículo 10 de esa Carta Universal de Derechos Humanos habla de que solamente, o que es un derecho que un tribunal competente pueda conocer o examinar cualquier acusación contra una persona. Igualmente el artículo 11 de la Carta nos habla de la presunción de inocencia y en el artículo 12 nos habla de que es una violación a los derechos humanos la injerencia en la vida privada. Igualmente protege la honra y la buena reputación de las personas. Así que todos estos derechos consignados tanto en la Carta Universal de Derechos Humanos como en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José son violados por la ley de la Junta Nominadora. No me refiero específicamente a ninguno de los miembros de la Junta, pero las facultades y las competencias que se le otorgaron quizá en un celo excesivo a esta Junta en su ley violan los derechos humanos de todos los colegas que participaron y que fueron excluidos, igual que Freddy, igual que honorables profesionales como Edgardo Cáceres y otros, incluso nuestro actual presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales, que son personas profesionales dignos y honrados, pero con esas facultades excesivas y violatorias de los derechos humanos que se le concedieron a la Junta Nominadora, obviamente han sido excluidos arbitrariamente, violándoseles sus derechos humanos fundamentales. Así que nosotros creemos, Renato, y pueblo hondureño, que es importante, en primer lugar, destacar que esta ley de la Junta Nominadora tiene vicios de nulidad de forma y de fondo. De forma, ¿por qué? Porque fue establecida o aprobada mediante la convocatoria y dirección y coordinación y las firmas que calzan en ese decreto son de diputados que están usurpando actualmente la Junta Directiva del Congreso Nacional de la República y vicios o nulidades de fondo, que son obviamente estos que acabamos de mencionar, que van o son contrarios a los derechos humanos consignados en la Declaración Universal, en el Pacto de San José y en la Constitución de la República de Honduras. Sí. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos a corto plazo para poder corregir o enmendar esta circunstancia que nos puede llevar, como decía usted, a una situación política de crisis social y económica?
Nosotros sugerimos que para resolver medianamente esta circunstancia que ha violado los derechos humanos, no solo de Freddy Cerrato, sino que de todos los que han sido excluidos de participar como aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es, en primer lugar, urgir a la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, que se pronuncie y resuelva de una vez por todas sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por la juez Carla Romero y otros magistrados referentes a los temas de ilegalidad de algunas leyes aprobadas actualmente por el Congreso Nacional. Y lo segundo sería, que nosotros sugerimos, es que para enmendar esa violación a los derechos humanos de estos colegas que fueron excluidos, que la Junta remita al Congreso Nacional la totalidad de los que se autonominaron para participar, y que sea el Congreso Nacional, en términos finales, los que decidan quiénes van a ser los 15 hombres y mujeres que van a quedar como magistrados electos de la Corte Suprema de Justicia. Y finalmente es importante también, Renato, pueblo hondureño, que previo a la elección, al inicio de la elección, el 25 de los corrientes, previo a la elección de los nuevos magistrados, que se legalice la Junta Directiva del Congreso Nacional, porque si no, eso va a conllevar a graves vicios de nulidad y de reclamos en la constitución de ese otro poder del Estado. Y decimos de la ilegalidad de la actual Junta Directiva del Congreso. El mejor ejemplo de ello nos lo dio el asesor presidencial don Mel Zelaya, cuando no permitió a Luis Redondo juramentar a la presidenta Xiomara Castro el día 27 de enero en el Estadio Nacional, aun cuando Luis Redondo se encontraba ahí presente sosteniendo la Biblia entre la presidenta electa y la juez Carla Romero. Gracias, Áfrico. Gracias. El abogado Áfrico Madrid. Pero yo se lo digo con toda franqueza, Aristides y Fredis, ustedes son amigos míos. Yo quiero hacer algunos descargos de la Junta Nominadora. Porque este modelo surge porque la gente estaba descontenta Claro, con la porque elección. las instituciones no funcionan bien, volvemos a... Sí, una exigencia. Con la forma como elegían Es en el Congreso. es una forma de ayudar a las instituciones para que cumplan con su cometido. Entonces, Estamos de acuerdo, no podemos poner en cuestión eso. Inclusive antes del funcionamiento de esta Junta Nominadora presente, ya hablábamos aquí de que el modelo de la Junta Nominadora se había agotado. Se agotó. Y se había agotado por el 8-7, que siempre quedaban 8 nacionalistas, 7 liberales o a la inversa. O las elecciones así se hacían mal, ¿verdad? Entonces, Correcto. No ayudaba al propósito, pero no quiere decir que no está enmarcada, porque es lo que está diciendo Áfrico, a quien saludo, es que la Junta es como inconstitucional. No, eso no. La Junta es una decisión bien fundamentada legalmente. Ahora, lo que hay que revisar son los procedimientos que utilizó, porque a mí me preocupa lo que dijo Fredis, en el sentido de que en el caso de él se agarró la denuncia, se le pasó a una comisión y esa comisión solo la vino a exponer cuando ese no es el procedimiento, no hay posibilidad de delegar. Y los descritos tanto de acusación como de defensa deben de ser leídos, porque si están tratando de emitir una resolución, tiene que haber como una contraparte de defensa. Es decir, esto fue lo de lo que se acusó, este es el escrito de defensa. Leámoslo, analicémoslo y lo tiene que hacer el pleno de la Junta Nominadora. Ahí es donde veo una falla de Renato, pero solo quiero concluir con esto porque tenemos varias gente que quiere participar y por eso lo que decía Aristides Mejía, saliendo de esto, Honduras se debe ver abocada a una reforma judicial profunda. Eso es lo importante. Entonces, tampoco esperemos pureza plena de la Junta Nominadora. Para comenzar, no todos los que la integran son profesionales de las ciencias jurídicas y sociales. Es decir... Lo cual no está malo, ¿verdad? Pero tampoco tienen que ser muy juridicistas ellos si no son abogados. Pero el modelo como tal es algo atípico en el mundo. Renato, es atípico. No está malo que esté integrado por gente de diversas profesiones porque son segmentos de la sociedad que están... Pero tampoco es que ellos entonces por eso deben de ser muy juridicistas y creerse un tribunal de justicia.
Pero ¿Estamos claro, de acuerdo? ellos cuando son nombrados llevan plena conciencia de que harán las cosas bien Sí. y que esas elecciones Y no dudo de la buena fe, ¿verdad? amañadas, De la de que mayoría. esas selecciones en función de intereses políticos, económicos, gremiales, las van a dejar a un lado. Entonces, si es atípica el proceso para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Honduras, esto es atípico. Claro. Yo creo que en ninguna parte del mundo hay un proceso como este. No, que yo sepa, no. Entonces, van a surgir este tipo de debates. Pero bueno, yo decía, en descargo de la Junta Nominadora, Sí. el modelo está agotado. Este debe ser el último proceso bajo Junta Nominadora. Es que mire, el proceso es atípico. Y nadie está cuestionando la creación de la Junta Nominadora y el funcionamiento, porque todos los hondureños estamos en la postura de que había que mejorarlo. Lo que nunca puede ser atípico son los actos de injusticia. ¿Dónde está la falla? 3 conceptos, y lo señalaba el abogado Áfrico, y yo lo he verificado. Número 1, no se ha cumplido con los protocolos establecidos en la forma de admitir y de evacuar el procedimiento de las denuncias y las tachas. Número 2, se está violando la Constitución de la República porque establece que la Constitución está por encima de esa ley de la Junta Nominadora y que los tratados también. Entonces, en la forma como se nos ha tratado, particularmente en mi caso, sí hay una violación total. No entiendo que hay un gran celo. Olvídese del sesgo político y llevémoslo al concepto de que ese no es un tribunal. Y ahí es donde está la gran falla. Porque al final, muy correcto que no sean abogados todos, porque eso es igual que inclusive en los mismos juicios en Estados Unidos, el jurado no es de abogados. Pero como se hace toda la exposición, ellos pueden considerar si algo está bien o está mal. Pero aquí ni siquiera ese debate se abre de esa manera. Se lo reitero con pleno conocimiento porque he visto mi situación. Lo que hicieron es repartir el expediente de las denuncias conjuntas, asignárselo a uno de los sectores y que este sector viniese y dijese de que como si fuera un magistrado ponente. Las que ellos se consideraban que no deberían ser tomadas en cuenta, no las discutieron y dijeron y llegaron al criterio de que únicamente iban a tomar en cuenta las que ese sector consideraba que deberían ser sometidas a discusión. Pero no es tampoco que se turnaron el expediente. Estuvieron sobrepasados de trabajo también. Estuvieron sobrecargados de trabajo. Y lo que debieron haber hecho es contratar un equipo de juristas para que haga la parte jurídica y ellos hacer, como dice Freddy, como de tribunal como el tribunal que decide Estados Unidos. Mire, ¿y sabe qué hicieron? Sí contrataron. A cada uno le dieron chance que contrataran a alguien en conocimiento. ¿Y sabe qué expresó a quien le asignaron las mías? Desde el inicio, ¿sí? Que las eliminaran las 10 porque ninguna tenía ningún valor. Bueno, es que lo complejo que es elegir una corte, seleccionar, porque ellos no eligen, seleccionar a 45 candidatos o más, y con el celo excesivo, porque han trabajado con celo. Yo reconozco algo, han trabajado con celo. Los desbordó. Porque hubo una lluvia de denuncias. Los desbordó. Muy bien, voy con la abogada Miriam Barahona, que también ha sido excluida de este proceso. Adelante, abogada. Muy buenos días, Renato. Buenos días, abogada. Buenos días, Renato, Aristides Mejía, Freddy Cerrato, mi solidaridad. En este momento yo hablo como mujer hondureña, Renato, porque se nos ha violentado a las mujeres el derecho de la igualdad de trato, la CEDAW y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, y tiene que rectificarse. En mi caso, Renato, fue una tacha, y así lo señalan los fundamentos, y el artículo 20 de la ley de la Junta Nominadora no dice que en caso de tacha se va a excluir. Ahí es un abuso y exceso de autoridad, Renato. Si usted ve, lo mío es un voto razonado, aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ni siquiera se dieron el tiempo de leerlo. Y si usted ve en los videos de la Junta Nominadora del 13 de enero, a la 1:37 con 54 segundos, al deliberar sobre la tacha de 113, que se trata de un hombre,
dicen que la declaran sin lugar porque es el ejercicio de la función judicial que emitió un criterio jurídico en un caso emblemático. Véase cómo se está discriminando a la mujer, Renato. Aquí lo que va a haber son muchas demandas contra el Estado de Honduras. El 11 de enero también se dice a la 1:47 que como son sobre ejercicio profesional, ellos no son magistrados para determinar si actúan bien en su resolución. Como decía el abogado Aristides Mejía, se han convertido en un tribunal de instancia que ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha hecho. Muchas gracias, abogada. Miriam Barahona también, con juicios críticos, luego de conocerse que ella también ha sido excluida del proceso. Está el abogado Conan Argueta, que es magistrado de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, después de la pausa. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Continuamos dándole lectura a sus mensajes. Abogado Freddy Cerrato, injusta la forma de quitar su postulación a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Defienda sus derechos conforme a ley. Usted reúne todos los requisitos para representar a nuestro país como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es una injusticia lo que están haciendo con el abogado Cerrato. Debe considerarse el principio de presunción de inocencia y ha sido una persona intachable siempre. Sí se debe aclarar el caso de Cerrato por la Junta Nominadora por el bien de todos. Recuerda continuar enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrente_HL. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Sí, francamente, es que el argumento ese del artículo 8 es, o el 13 del Infop, como que no es tan pesado, ¿verdad? Y por eso sí, la gente... admite interpretación, sí, la verdad. Sí. Y por esa eso interpretación me parece correcta. La gente se inclina porque se reconsidera el caso de Freddy Cerrato. El abogado Conan Argueta, él es juez de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán. Adelante, abogado. Muy buenos días, licenciado Renato Álvarez. Un saludo a la distancia a los panelistas que tiene invitados especiales, al abogado Freddy Cerrato y al abogado Aristides Mejía. En derecho a réplica, en derecho a que en Honduras pues no existen clases privilegiadas y tenemos el derecho pues también de exponer nuestros criterios, nuestras valoraciones del caso. Efectivamente, de igual forma como Y fíjese, licenciado Renato, que estamos discutiendo un asunto bastante extraño y muy particular. Yo no tengo una notificación oficial de la Junta Nominadora de que quedé descalificado del proceso. Estamos hablando de hipótesis que han salido publicadas en los medios de prensa, sí, porque hasta el miércoles, tengo entendido, van a notificarnos concretamente el alcance de la descalificación de cada uno de nosotros como postulantes. Comparto exactamente ese listado que aparece, pero yo no lo tengo en mi correo electrónico. Yo particularmente no lo tengo, pero independientemente de eso, lo importante es que gracias por la oportunidad de dar esta opción y igualmente, como lo dijo el abogado hace rato, particularmente manifestarle a la nación, al pueblo hondureño, que en todas mis actividades y actitudes y sobre todo en mi función jurisdiccional como magistrado de Corte de Apelaciones, por más de 26 años dentro del Poder Judicial, es importante que quede claro esta posición de descontento que hay. Fíjese que nosotros nos sometimos, particularmente me sometí al proceso de selección sabiendo en realidad cada una de las etapas y comparto lo que dice el abogado Cerrato, desde el examen de conocimiento, psicométricos, el examen toxicológico y todo lo demás que tuvimos que pasar. Eso ha sido toda una vertiente y viene en el último momento, en la etapa de tachas y denuncias, y sucede que la Junta, yo no critico el que conozca esa etapa como tal, no la critico porque está dentro del protocolo. Lo que critico es que bajo ese criterio subjetivo y adoptando posiciones de tribunales de instancia, descalifican a las personas. Hoy en la mañana me llamó la atención que entrevistaron a la secretaria y en donde claramente manifestó ella de que la Junta no es ni ente de investigación ni órgano jurisdiccional. Y entonces yo decía en mi mente, pero ¿cómo entonces pudieron tomar una decisión de descalificarnos a todos si no son de investigación ni de asunto jurisdiccional? Y particularmente, licenciado Renato, le agradezco la oportunidad, creo que el licenciado Carlos
Andino fue el que me dio la opción de poder ingresar a este programa y participar y dejar mi criterio de descontento y reservándome, como lo dijo la abogada Miriam Barahona, el derecho que tiene, independientemente que no existe en el procedimiento de impugnación, ni recurso de reposición, ni de apelación, lo cual es completamente también violatorio de todo un procedimiento en donde uno tiene el derecho a réplica y tiene que recurrir a los medios de comunicación como que usted tiene, licenciado Renato, para venir a salvar el nombre, porque no es el nombre nada más de Conan Rafael Argueta Burdet, es el nombre de toda mi familia, mis amigos, todo el entorno, lo que dijo el licenciado hace rato, efectivamente, todo eso es importante aclararlo y que quede esta publicación y que dé la pauta de que nos vamos a reservar particularmente mi derecho de defensa, y si no es en instancia nacional, en instancias internacionales. Seguramente tenemos varias sentencias precedentes internacionales en donde asuntos de orden administrativo no pueden ser impedimento para participar en un proceso como es el caso ahora mismo de la Corte Suprema de Justicia. Yo le agradezco al licenciado Álvarez la oportunidad que me ha dado. Creo que su hijo en alguna oportunidad me entrevistó cuando fui a hacer los descargos. Igualmente le manifesté lo mismo, que estaba confiado, que era un asunto, inclusive en mi caso particular, fueron por asuntos gremiales, en donde de alguna forma estaba vinculado el licenciado, el abogado Cerrato ahí, por un asunto gremial, en donde yo interpuse un recurso de amparo como derecho que me asiste, que le asiste a todo hondureño cuando no está conforme con una resolución. Sí. Me declararon sin lugar porque la Corte Suprema, la Sala Constitucional, manifestó de que no conocía asuntos gremiales y que eso no tenía una situación. Pero el perjudicado fui yo, que hasta los 6 meses me resolvieron el recurso de amparo. Pero eso es hablando de las denuncias que particularmente estaban ahí, licenciado Renato. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, abogado Josué Padilla, juez de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán. Me genera gracia cuando me dice, mi hijo me entrevistó, dice. Inmediatamente reflexioné que hay un periodista que trabaja con nosotros en TN5 que es José Miguel Barahona Álvarez. Y se parece a mí, pero es mi sobrino, no es hijo. Es mi sobrino, no es hijo. La pausa y volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ex candidato a magistrado Freddy Cerrato arremete contra Junta Nominadora. Es uno de los titulares de tunota.com. ONU urge aprobar ley integral para acabar con violencia contra las mujeres. Son dos de los muchos titulares que tiene tunota.com para esta fecha. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Olvan Valladares dice, no es cierto lo que afirma Freddy Cerrato. Cierto que el trabajo se distribuyó en equipos quienes dieron sus opiniones basados en la documentación de denuncias, pero estas pasaron al Pleno, quien dio su último veredicto al punto que algunas opiniones de los equipos fueron descartadas por el Pleno. Los que no somos abogados dimos algunas opiniones, pero el juicio legal lo aportaron los que sí lo son, algunos hasta jueces. Lástima que no está ahí la abogada Yulisa. Ojo, varios de los descartados que hoy protestan tienen un rosario de denuncias hasta feas. La Junta se apegó en todo caso a la ley y la Constitución. Bien, es el mensaje Renato, de Olvan Valladares. Solo permítame que está Josué Padilla. Josué es el abogado Josué Padilla es portavoz de la Junta Nominadora. Adelante, abogado. Buenos días a todos los televidentes de este programa tan importante. Buenos días, licenciado Renato Álvarez, abogado Freddy Cerrato y abogado don Aristides Mejía, a quien conozco muchos años por sus hijas. Nosotros estamos en este momento en las audiencias públicas, pero sí he estado siguiendo un poco este programa y quería hacer algunas aclaraciones que creo que son muy pertinentes. Estamos en temas jurídicos y creo que no se debe confundir los conceptos jurídicos, que eso es, digamos, parte de ese posicionamiento jurídico que ocupamos ver en los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El primero, están hablando de garantías judiciales que aplican en un proceso administrativo como este. Es correcto, yo lo he dicho en las resoluciones y en mis votos en este proceso, pero hay que entender desde la dimensión de los derechos políticos, y ahí podemos citar sentencias como el último caso, la sentencia Petro versus
Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los derechos políticos no son absolutos. Y ningún derecho es absoluto. No hay un derecho per se a algo, sino que se tiene que analizar en el contexto. En ese sentido, aquí no se está vulnerando el principio de inocencia de ningún postulante y tampoco es cierto que no hemos revisado en detalle cada una de las resoluciones, cada uno de los descargos, cada una de las denuncias. Nosotros hemos tenido un trabajo muy arduo y no solo trabajamos en las sesiones que se transmiten, incluso el mismo viernes algunos medios de comunicación estaban informando de forma errónea que nosotros nos estábamos tardando por presiones, tardando en iniciar la sesión del viernes. Y lo que estuvimos haciendo todo el viernes, todo el jueves, antes y después de cada sesión, es revisar los expedientes, cada sector, porque aquí no es que hay una persona que lo revisa, nosotros no hemos contratado personal. Nosotros, entre todos los miembros de la Junta, propietarios y suplentes, el equipo técnico que nos asiste, que de cada institución, menos el Poder Judicial, que no puso equipo técnico por decisión de nosotros, revisa el personal, revisa cada uno de los expedientes y toma su decisión. Es correcto lo que dice el abogado Freddy Cerrato, el que tiene un muy buen concepto, hizo una muy buena gestión en el Colegio de Abogados, que la persona que revisó sus expedientes detalló que no debe ser admisible ninguno de ellos. Pero esa fue la posición de la abogada Daisy Rodríguez, suplente de la Junta Nominadora por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero no fue así la decisión de la mayoría y se admitieron algunas denuncias de él por unanimidad y al final se declaró con lugar su decisión. Porque no es que se está valorando que el abogado Freddy Cerrato o que la abogada Miriam Guzmán o que el abogado Conan Argueta, con esos dos últimos he trabajado y tengo un gran respeto por sus carreras profesionales, con sus carreras en la judicatura, la abogada Barahona en el Tribunal de Justicia Electoral. Pero el tiempo se me ha terminado, desafortunadamente, abogado Josué Padilla, pero el miércoles entiendo que estará aquí en pleno la Junta Nominadora.